El día de ayer reflexionábamos siempre en un pasaje del capítulo 8 de San Lucas sobre el papel de la mujer en la sociedad y también el papel de la mujer en la vida de la iglesia. Hoy, a la luz de la parábola del sembrador que hemos escuchado, parábola tan conocida, quiero hacer una relación con los hijos. ¿Cómo son los hijos respecto a la parábola del sembrador? Hacer una relación de la educación de los hijos respecto a esta experiencia de la parábola. La primera parte de la parábola, si bien es cierto, dicha enseñanza de Jesús ha sido explicada por él mismo, vamos a encontrar algunas referencias importantes para la misión, el trabajo, la educación de los hijos, la formación de los hijos. Por eso, en el versículo 5 del Evangelio de San Lucas, del capítulo 8 de hoy, dice: una parte cayó a lo largo del camino. Haciendo referencia hoy o poniendo un énfasis en la relación padres e hijos. Hay hijos que son terreno que llamaríamos hijos a lo largo del camino. ¿Quiénes son esos hijos a lo largo del camino? Son aquellos que no ofrecen espacios donde la semilla pueda reposar y germinar. A lo mejor alguna vez los hemos presionado un poco. ¿Cuántos papás, cuántas mamás, cuántos abuelos o abuelas han presionado a sus nietos para que vengan a la iglesia o participen de la iglesia? Mejor dicho, a veces los traemos a la iglesia empujados para hacerlos ir a la iglesia como lo decíamos en algún momento, ¿no? Vienen presionados. A lo mejor a estos hijos o nietos, a lo mejor lo que hemos hecho, o a estos jóvenes, a lo mejor lo que hemos hecho es que los hemos saturado de nuestro discurso repetitivo. Entonces se han quedado como jóvenes a lo largo del camino, saturados de contenido, pero sin lograr dar el paso hacia el encuentro con Dios. Tal vez hay algunos jóvenes entonces que están a lo largo del camino. El versículo 6 del Evangelio dice: otra parte cayó sobre piedra. ¿Qué tipo de jóvenes o hijos son estos que cayeron sobre piedra? Hay hijos terreno pedregoso, que son como aquellos sembrados, bien dispuestos, son entusiasmados, a quienes también hemos visto salir temprano para participar también en iniciativas extraordinarias de la iglesia, de la parroquia o del colegio, de la universidad, pero después vemos que son inconstantes. Son muchos, parecen entusiasmados, participan de la iglesia, pero luego aterrizan, se desaparecen, se van. Pero uno les ha visto entusiasmados, les ha visto alegres, les ha visto tomar iniciativas hermosas, pero luego aterrizan, se vuelven inconstantes. Es como si se fueran cansando de Dios y de la iglesia y se valen de cualquier excusa para abandonar sus compromisos. Que yo no puedo por esto, que no puedo por lo otro, que no puedo por esto, etcétera, 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 etcétera. Una serie de excusas que solamente son excusas para no participar de la vida de la iglesia y de las cosas de Dios. Esos son los jóvenes terreno pedregoso. Se vuelven indiferentes y
Nos podríamos incluso preguntar, ¿alguna vez quizás hemos juzgado su comportamiento momentáneo, apuntando con el dedo índice contra sus entusiasmos pasajeros, sabiendo de antemano que nada iba a cambiar en ellos y que al final iban a salir con nada? Tal vez sí. Tal vez también los hemos juzgado. Y a pesar de que son entusiasmados al comienzo, luego empiezan a ser indiferentes ante las cosas de Dios. Se olvidan de lo esencial que es el Señor. Tal vez también los hemos juzgado y eso ha sido una razón para que se alejen de la iglesia. El versículo 7 del Evangelio dice, otra parte cayó en medio de abrojos. Hay hijos que llamaremos hijos terreno espinoso, de aquellos que quisieron poner sus pies en muchos zapatos. ¿Sí? Hay jóvenes en la iglesia que quisieron estar en todo, ¿no? Ya parecían achiote en todo, eran como achote, ¿no? Como el café Sabana, en todo. Querían poner los pies en varios zapatos. Y estaban ansiosos también por vivir muchas cosas. Incluso aquí cabe aquellos que están ansiosos por vivir a la moda, por estar a la par de sus amigos. Y como sus amigos no vienen a la iglesia y esa es la moda, entonces pues ya no vienen a la iglesia. Es la moda. Las mismas llegadas tardes, incluso cuando vienen a la iglesia o venían tarde, los mismos dichos y luego los mismos deseos desenfrenados para divertirse como cualquier hombre de la calle o cualquier chico de la calle. A lo mejor fue lo que les mostramos. Tal vez nosotros los adultos no les mostramos a ellos una religión alegre, una iglesia alegre, sino una iglesia triste, sin fuerza interior. Les hemos mostrado tal vez una religión tranquilizante, que solo tranquiliza la conciencia, o una religión como una tradición, casi como tradición de familia. Más bien se nos olvidó enseñarles la iglesia y las cosas de la iglesia como una experiencia de vida, como una experiencia para exaltar el corazón. Se nos olvidó enseñarle la alegría del Evangelio. Y por eso terminaron siendo hijos terreno espinoso. El versículo 8 sigue añadiendo y dice, y otro cayó en tierra buena. Hay hijos terreno bueno. Y no nos cansamos nosotros de maravillarnos por la coherencia en muchos jóvenes. Me admiro de ver jóvenes con una tremenda coherencia de vida, con una calidad de vida. Jóvenes con una, podríamos decir, con un equilibrio de vida, de su vida personal y de su vida en relación con Dios, coherentes en su testimonio. En esta parroquia tenemos jóvenes coherentes, tenemos jóvenes que admiramos, tenemos jóvenes entregados con un profundo testimonio de vida y más aún de amor a la parroquia, de amor a la iglesia. Hay verdaderamente hijos terreno bueno, jóvenes que tienen valentía del corazón, que no se dejan arrastrar por el mundo, jóvenes que no se dejan arrastrar por estupideces de otros, jóvenes que saben poner su camino y tener criterio propio para encontrarse con Jesús. Esos jóvenes son los que superan
tal vez los fríos compromisos. A lo mejor hemos visto, hemos hablado de ellos con orgullo ante nuestros amigos, tal vez sin forzar nuestras historias, aún teniendo que reconocer humildemente que nosotros también somos débiles. Y debemos admitir que hay hijos mejores que sus padres, y es verdad. Yo conozco en esta parroquia hijos mejores que sus papás, porque sus papás nunca se les ha visto en la iglesia, pero ellos contracorriente están en la iglesia. Eso es un verdadero ejemplo y nos sorprende esa actitud de muchos chicos que a pesar de la vida tan distinta de sus papás, que viven incluso los papás muchas veces una vida bien pagana, bien de la calle, a pesar de eso sus hijos participan de las cosas del Señor con mucho amor. Qué hermoso testimonio. A lo mejor nunca habíamos sospechado que la semilla de la que nos habla la parábola del Evangelio tuviera tanta fuerza en el corazón de los hijos. Los hijos son un verdadero tesoro en la vida de las familias. Los hijos hay que cuidarlos y ustedes, papás y abuelos, no deben hacer de sus hijos también unos mal crecidos. A los hijos hay que enderezarlos, hay que mostrarles el camino, pero no hay que mal educarlos a los hijos. A los hijos hay que enseñarles desde chicos, desde pequeñitos, a mostrarles cuál es el camino correcto, para que cuando sean adultos, sean adolescentes mayores, no les sea a ustedes difícil mostrarles el camino hacia el Señor. No maleduquen a sus hijos o a sus nietos, dándoles lo que ellos piden siempre, aunque muchas veces les piden cosas superficiales, cosas innecesarias. Denle ustedes a los hijos alimento fuerte, no alimento aguado. Denle alimento fuerte, que los eduquen para ser jóvenes verdaderos, chicos buenos. No maleduquen ustedes a sus hijos. Muchas veces los abuelos maleducan a sus nietos, porque hacen siempre, los miman tantísimo, que luego sus hijos son incorregibles o sus nietos se vuelven incorregibles. No los maleduquen. Sean rectas o sean rectos con ellos. Sean amorosos, pero sean rectos y correctos con ellos. Ese es el camino. El versículo 8 del Evangelio de hoy dice: y creciendo dio fruto centuplicado, es decir, el 100 por 1, dice el versículo 8. El fruto del terreno bueno es verdaderamente desbordante, mucho más de lo que un campesino de aquellos tiempos de Jesús podría esperar. Esto es lo que yo llamo la sorprendente libertad y fecundidad de la semilla. ¿Dónde es que la semilla da tantísimo fruto? Donde tú has puesto a Jesús con libertad. Porque no se trata de decirle a los chicos o a los nietos, vayan a la iglesia o obligarlos. No, es que si los chicos no te ven a ti que tú tienes valores cristianos, jamás van a venir a la iglesia. Si tú que eres la abuela o el abuelo, si tú que eres el papá o la mamá, no te ven que eres una persona correcta en la vida, no van a ir ellos a la iglesia. Van a decir: mira a mi abuela que dice que es cristiana, pero mira cómo se comporta en la calle, cómo se comporta en la casa. No te van a hacer caso nunca. Para que los hijos y tus nietos te hagan caso, tú tienes que ser recta, correcta, tienes que ser una mujer de Dios. Y así tú tendrás autoridad moral como papá o como mamá para poder enderezar los caminos de los hijos. De lo contrario, ni así griten, sus hijos les van a hacer caso.
Si al leer hoy la parábola entendemos que así como los terrenos, los hijos no son iguales, ya hemos entrado, podríamos decir, en la sabiduría del sembrador, quien no trabaja con parámetros unidos, ni únicos ni definitivos. Pero todavía hay más para desentrañar dentro de esta rica parábola del sembrador de hoy. Dice el texto que el sembrador siembra, pero tiene él que dejarse sorprender. A lo mejor ahora que no hacíamos preguntas a partir de que nos estábamos haciendo estas preguntas a partir de la observación del terreno, nos dábamos cuenta que las cosas no siempre son como pensamos y que tenemos que ponerle más cuidado a nuestra manera de sembrar en el corazón de los hijos. Aprendamos la lección del sembrador de la parábola de hoy. Primeramente, el sembrador no es ansioso, no fuerza la semilla ni castiga la tierra, no pierde el control ni se le nota preocupado. El sembrador siembra con generosidad. Es el papá, es la abuela, son los abuelos, son los papás, que dando un buen testimonio de vida casi callada, ¿no? Casi sin decir nada, pero son rectos, son honrados, respetuosos. En el pueblo todo los conoce como personas respetuosas, en la comunidad todo lo conoce como gente respetuosa, honrada y honesta, seria, responsable. No dicen nada, pero todo mundo tiene una verdadera imagen y correcta imagen de quién es esa persona. Ese silencio de testimonio de vida hace que los chicos vean, los chicos observen y oyen. Y así pueden dar una respuesta de manera libre al Señor, porque van a decir, vale la pena seguir a Cristo, porque mis papás y mis abuelos son personas de bien y son personas correctas. Incluso entonces vale la pena pensar el más allá. Al arrojar la semilla, dice el sembrador, no aparece condicionado por la respuesta del terreno. El sembrador tiró la semilla, pero no le preocupa en qué terreno. Él siempre lo hace con la libertad del corazón. Los papás que con su buen testimonio, con pocas incluso palabras, le dicen a sus hijos o a sus nietos o a los jóvenes de su familia, hay que seguir al Señor, hay que buscar a Dios. Y los hijos ven que las palabras que dicen sus papás y sus abuelos son coherentes con su vida. Porque no es lo mismo que yo le diga, mira que debes ir a la iglesia. Ajá, papá, ¿y usted que es un infiel que tiene 3 mujeres? ¿Qué me viene a decir a mí eso? Vaya usted a la iglesia, con usted con 3 mujeres viniéndome a decir a mí que vaya a la iglesia. ¿Ve? Hay que tener relación de las palabras que yo expreso con mi vida. Si tú como papá o como abuelo tienes relación de palabras con tu vida, tus hijos, tus nietos, los jóvenes de tu familia te van a hacer caso, van a seguirte. De lo contrario, ni te esfuerces porque no te van a seguir. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que la semilla se debe de sembrar con libertad y muy por sobre todo también con mucha alegría. No importa que los resultados no sean los esperados. Si entendemos esto, ya hemos aprendido a tener la ganancia al estar al lado del sembrador. El sembrador, recuerden que es Cristo. Quizás de repente tengamos que despojarnos del ansia por ver los resultados inmediatos. Quisiéramos ver a los chicos cambiados, transformados de una vez, pero sucede que no. Sucede que hay que tener paciencia, hay que esperar, ¿no? ¿Quién tiene la gracia de sembrar la palabra de Dios en el corazón de sus hijos? Sabe con seguridad que esta palabra no pasa en vano y que no le corresponde hacerla fructificar como y cuando quiera, que la palabra va a dar su fruto en el corazón de los chicos
en el momento que Dios le parece oportuno y los chicos han aceptado la propuesta de Dios. Será entonces cuando se hará otro maravilloso descubrimiento a partir de la experiencia, que en realidad podríamos decir no hay 4 tipos de terreno. No hay 4 tipos de terreno, sino que hemos descubierto hoy que lo que hay son 4 tipos de hijos, ¿ok? 4 tipos de hijos, de los cuales los 3 primeros son irrecuperables, pero que luego el otro, el cuarto, tal vez ese es el hijo al cual podemos recuperar y estamos hoy a tiempo. Su corazón puede ser que sea árido, como los primeros, pedregoso su corazón o espinoso, pero la semilla arrojada responsablemente con el tiempo, eso se lo dejamos a Jesús, dará su fruto con libertad. No es por casualidad que entre la parábola y su explicación que hoy nos dio Jesús, Jesús hable de los misterios del reino de Dios. Uno nunca sabe cómo Dios actúa en el corazón de unos jóvenes o de unos chicos. Hay muchos jóvenes incluso que hoy son sacerdotes y su familia no era ni tan siquiera cristiana practicante, ni tan siquiera oraban ni nada. Y uno dice, ¿cómo Dios pudo sacar a un chico de esa familia? ¿Cómo Dios pudo sacar a un chico de esa familia? Eso, los misterios del reino de Dios. Como quien dice, Dios sabe cómo hace su obra. No nos corresponde a nosotros pretender ver cómo Dios obra el crecimiento en el corazón de cada uno. Lo que nos toca a ustedes como papás o como abuelos, lo que les toca es sembrar responsablemente, amorosamente, generosamente la palabra, y antes de sembrarla hablando, siémbrenla con su testimonio de vida. Que sus hijos vean reflejado al Señor en su persona y en sus acciones en su casa. Que los hijos sepan, vale la pena ser cristiano, porque mis papás lo demuestran con su vida, o mis abuelos lo demuestran con su vida. Cuando hayamos hecho eso y la vida se parezca a las palabras, allí sí hablemos con nuestros hijos y nietos. Así sea. Amén.